A más de una década de aquel episodio que se daba en el Panchito López con la quema de un correccional con menores dentro de ese lugar, Paraguay sigue incumpliendo hasta hoy la sentencia por parte de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando vemos estas imágenes que son recientes ahora de lo sucedido en Ciudad del Este, de jóvenes que están bajo la tutela del Estado paraguayo y de jóvenes que deberían estar protegidos en su integridad porque el Estado paraguayo asume la responsabilidad sobre ellos, hay números que no solamente agravan esta situación que vimos, sino que ponen en perspectiva cómo estamos como país en materia penitenciaria. Y hoy les queremos mostrar algunos números que amplían un poco el debate respecto al tema penitenciario que estuvo en debate en todos estos días. Miremos el penal de Tacumbú, con una capacidad de 1.687 reclusos y con un índice ocupacional de 215%. Hoy tiene más de 3.634 personas ahí adentro. Si es que hablamos de hacinamiento, definitivamente Tacumbú es una muestra de ello. Otro de los penales, mirando un poco cuál es la situación penitenciaria en Paraguay, en el Buen Pastor, un índice ocupacional de 221%, con una capacidad de 200 reclusas y una población de 441 personas que están ahí según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Pero esta es solo una de las perspectivas, la que tiene que ver con la cantidad de gente que está metida en los penales. En la siguiente placa, fíjense lo que tiene que ver con el penal de Emboscada, uno de los lugares más preocupantes. La capacidad, 315 personas. Dentro de ese penal hay un total de 1.131 personas y un índice ocupacional de 359%. No hay norma jurídica en términos de derechos humanos que se cumpla cuando contrastamos con aquellos parámetros que tienen que ver con el metro cuadrado por cantidad de personas privadas de su libertad. Y este último dato, que no solo tiene que ver con la perspectiva de ocupación, la población en las 16 penitenciarías del país y un crecimiento que se dio del año 2010 hasta el año 2016, un 105% de crecimiento. Y aquí hay un elemento que tiene que ver con el abuso de la prisión preventiva en Paraguay y con garantías que en lo mínimo no se cumplen. En el 2010 teníamos un total de 6.430 reclusos. Al 2016, el último dato hablaba de 13.181 personas privadas de su libertad. Esta es la perspectiva real de cómo estamos solamente en el aspecto poblacional en penitenciarías en nuestro país. Además, repito, de un Estado que hasta hoy incumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hace más de una década y que sigue teniendo a personas privadas de su libertad expuestas al peligro de muerte, como ocurrió en el correccional de Ciudad del Este.